Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen nuevas personas. Partimos a las 9:40. Buenos días. Soy Carlos Alonso, periodista de Pulso La Tercera y director del capítulo chileno de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas. Gracias por participar de esta reunión a los colegas presentes. Sin duda que los datos son la fuente del periodismo actual, más aún del futuro, pues la posibilidad de acceder directamente a la información permite al periodista al periodista acceder directamente a la fuente de información, y tener mayor independencia. Los datos permiten también construir historias originales a partir de la observación y contrastación de fuentes. Son un instrumento valiosísimo para preparar nuevos relatos. Para este año tenemos 3 exposiciones que buscan entregar una mejor comprensión de las distintas encuestas regulares que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística. La de hoy la hemos titulado Empleo y Crisis Sanitaria COVID-19, a cargo de la economista Verónica Guaracán. El objetivo es entender cómo se produce la información para la encuesta nacional de empleo, dónde buscar y cómo leer la información de la desocupación, que en el año de crisis principalmente se ha tornado fundamental para los periodistas. La encuesta nacional de empleo se realiza desde el trimestre de enero-marzo del 2010 y es una de las encuestas a hogares que se aplican en viviendas particulares ocupadas con representatividad a nivel nacional y regional. Dejo con ustedes a Verónica Guaracán. Ella es economista, jefa del Subdepartamento de Estadísticas Continuas del Trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad Alberto Hurtado
y tiene un diploma en estadísticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con cursos en migración laboral de la OIT y con 10 años de experiencia de trabajo en el INE. Quiero recordar que la charla es con fines netamente de capacitación, por lo que todo que se diga en esta charla es off, y cualquier cosa que se quiera profundizar se pueden comunicar directamente con prensa de línea. Para hacer llegar sus preguntas también lo pueden hacer directamente por el chat del Zoom. Adelante, Verónica. Hola Carlos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación y también por la invitación a realizar esta capacitación que ahonda justamente, como tú lo mencionaste, en el empleo y la crisis sanitaria del COVID, producto del COVID-19. Voy a inmediatamente avanzar en la presentación para que podamos ir. No sé si ven el avance de la presentación, la siguiente lámina. No, ahí no se ve, todavía no se ve. No se ve. Me avisan por favor cuando se visualice la siguiente lámina. No, todavía no. No. Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Ahora sí, perfecto. Disculpen el pequeño retraso. Bien, les comento un poco cuáles van a ser la tabla de contenidos que tenemos para esta capacitación. Y en primer lugar, bueno, es ir viendo los objetivos y las características de la Encuesta Nacional de Empleo, así como una pincelada muy rápida del fortalecimiento de la encuesta que hemos estado realizando, además de las definiciones y los principales indicadores de la encuesta, la contingencia producto de la pandemia, una radiografía del mercado laboral presentando los principales indicadores y también finalmente contarles cuáles son los medios de difusión que nosotros tenemos disponibles. Respecto, bueno, al punto número 1, el objetivo y las características de la Encuesta Nacional de Empleo, lo primero es mencionar que la N, ¿no es cierto?, como conocemos a la Encuesta Nacional de Empleo, incorpora las más recientes recomendaciones sobre las estadísticas del trabajo, y esto está bajo el alero, bajo los lineamientos que nos entrega la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y principalmente estos se basan en el documento que derivó de la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la 19ª CIET del año 2013. El objetivo de la N es caracterizar y cuantificar a la población de 15 años y más según el vínculo que ellos tengan con el mercado laboral. Y el foco principal es justamente medir la tasa de desocupación. Por otro lado, el diseño muestral de la encuesta utiliza justamente la tasa de desocupación como su variable objetivo para ir midiendo la presión coyuntural que se va realizando en el mercado laboral. Y justamente a contar del año 2020, que lo vamos a ahondar más adelante, se dio inicio a un proceso de fortalecimiento de este diseño muestral. También, bueno, mencionarles que los indicadores que tiene la encuesta tienen una representación tanto a nivel nacional y regional. Sin embargo, no tenemos estimaciones, por ejemplo, a nivel de comuna, que es algo que generalmente los usuarios de la encuesta nos preguntan bastante. ¿Y esto por qué? Porque a medida que uno va desagregando la información, los niveles de representatividad no podemos ir asegurándolo. Por lo tanto, a mayor exigencia, es decir, a mayor cruce de variables, uno debiera requerir también un mayor tamaño de la muestra. Respecto también a algunas características metodológicas de la encuesta, aquí hay que mencionar que la recolección de la N es una recolección continua durante todo el año y la encuesta es respondida por un informante idóneo, es decir, una persona que dentro de esa vivienda, de ese hogar mayor de 15 años, que puede responder tanto por él como por el resto de las personas del hogar, ¿ya? Dada la contingencia del COVID-19, a contar justamente de la segunda quincena de marzo, la recolección pasó a ser principalmente telefónica y en algunos casos mediante un cuestionario web autoaplicado.
Y Mm. el diseño muestral de la encuesta, bueno, como les decía, asegura estimaciones representativas y confiables también para un trimestre móvil. No es posible tener datos a nivel mensual. Si bien publicamos, difundimos datos cada mes, estos datos siempre hacen referencia a un trimestre móvil, ¿ya? Y también, dime, ¿sí? Una pregunta sobre el tema del cambio, ¿no es cierto?, dada la contingencia del COVID-19, Ujú. que pasó a ser telefónica. Ahí no hay un problema, o cómo lo resolvieron, mejor dicho, el tema para el empalme, para la comparación hacia atrás de las cifras, porque tengo entendido que siempre hay como que si se cambia de presencial, ¿no es cierto?, a telefónica, como que hay un pequeño, metodológicamente un cambio. No sé si nos puede explicar ese proceso. Me- Metodológicamente, nosotros en ningún momento se alteraron los fundamentos de la encuesta en ese sentido. Entonces, por lo tanto, seguimos metodológicamente, conceptualmente recolectando lo mismo. Por otro lado, también se hicieron algunas estimaciones para ir midiendo si habían sesgos de acuerdo a las respuestas telefónicas versus las presenciales y no se observaron mayores sesgos en ese sentido. Ya, perfecto. Bien. Bueno, contarles un poco qué significa esto de los trimestres móviles, que muchas veces también la gente nos consulta o a veces existe esta confusión, como les decía, entre la estimación mensual, porque justamente publicamos cada mes, pero siempre referido a un trimestre móvil. Entonces, aquí tengo una pequeña línea de tiempo acotada al año 2020, bueno, cada letra es la inicial de cada uno de los meses del año y los 2 primeros meses del año 2021. Entonces, por ejemplo, si nos situamos en los meses de enero, febrero, marzo, justamente vamos a ir, no sé si la ven del mismo color, pero hay una fila color morado, que es la Sí, tercera fila. Bien, entonces, bueno, ahí justamente estamos abarcando un trimestre móvil que coincidentemente también es un trimestre calendario, conformado por los meses de enero, febrero, marzo. Pero al ser un trimestre móvil, ¿qué es lo que pasa? Nosotros avanzamos en el año y por lo tanto sale un mes del que conforma el trimestre e ingresa otro. Por lo tanto, si avanzamos a la siguiente fila, a la que está en un color verde claro, por así decirlo, vendría siendo la cuarta fila de la línea de tiempo, o la tercera, de acuerdo a los trimestres, ahí vamos a contemplar el trimestre febrero, marzo, abril. Es decir, sale el mes de febrero y entra el mes de abril. Luego, si seguimos avanzando en el tiempo, nos situamos en el trimestre marzo, abril, mayo del año 2020 y ahí justamente avanzamos. ¿Por qué? Porque ya, bueno, enero ya había salido de la muestra, ¿no es cierto? Salió febrero, se mantuvo marzo, se mantuvo abril, que había ingresado hace poco, y ahora ingresa mayo. Y así sucesivamente vamos avanzando en el tiempo y eso es lo que nosotros llamamos los trimestres móviles, que tienen una difusión mensual, pero las estimaciones no hacen referencia a un mes. Entonces muchas veces en algunos medios de comunicación hablan de la tasa de desocupación del mes de tanto. No es del mes, sino es más bien de un trimestre que se difunde al mes siguiente. una duda ahí, que quizás Adelante. lo mencionaste al principio, pero ¿por qué no se podía hacer mensual la encuesta? Porque en ese caso necesitaríamos una muestra mucho mayor de la que actualmente tenemos para que efectivamente las estimaciones que logramos tener sean representativas para un mes en particular. Ya, ya, perfecto. Bien, avanzo el tema del fortalecimiento de la encuesta para contarles brevemente de qué se trató este proyecto, que bueno, todavía está en marcha y tiene 4 aspectos o 4 ejes relevantes, todos relevantes por igual, ¿no es cierto? Que están relacionados con un tema metodológico en una primera instancia, porque la idea era ir actualizando el marco muestral. Y entonces en 2018 aprovechamos la información de Precenso para hacerlo. Luego avanzamos con una actualización también de las proyecciones de población provenientes del censo del año 2017 y también una actualización del marco muestral de viviendas también en base al censo 2017.
Por otro lado, también tenemos un aspecto más tecnológico y de procesos, y en este sentido mencionar que abarca la incorporación de los dispositivos móviles de captura, porque antiguamente la encuesta se recolectaba solo con papel, pero luego empezamos a aplicar estos dispositivos móviles y bueno, es parte de la mejora. Y también hubo mejoras relacionadas con las nuevas metodologías de calibración del factor de expansión. Por otro lado, también, de acuerdo al tema más conceptual, aquí mencionar que siempre contamos con, bueno, en todos los aspectos, en verdad, durante el desarrollo de todos estos aspectos, contamos con el apoyo tanto de la OCDE como de la Organización Internacional del Trabajo con sus asesorías. Y también aquí, puntualmente, trabajamos en hacer unas mejoras, una actualización del cuestionario de la encuesta, ¿no es cierto?, de acuerdo a las recomendaciones que se nos hicieron. Y también en el ámbito más de la difusión, ahí avanzamos justamente a actualizar, ¿no es cierto?, la información que estamos difundiendo y por medio de diversas plataformas, y una de ellas es el INE.stat, que es una plataforma que más adelante les voy a explicar más o menos en qué consiste. Sobre las principales definiciones e indicadores de la encuesta, aquí, bueno, tenemos un esquema general de la situación de la fuerza de trabajo, y aquí tenemos básicamente desde arriba, ¿no es cierto?, a la población total. Y la población total nosotros la vamos a dividir en la población que es la población objetivo de la encuesta, que si se acuerdan lo mencionamos hace un rato, es la población en edad de trabajar, que son todas las personas de 15 años y más, ¿ya? Y también están obviamente las personas que son menores de 15 años, en este caso se registra, ¿no es cierto?, los datos de estas personas, pero obviamente la encuesta no se les aplica porque no cumplen con el primer criterio, que es ser mayor de 15 años para responder la encuesta. Entonces, nos vamos a centrar en la parte superior de este esquema, en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos a la población en edad de trabajar, lo vamos a ir diferenciando en si estas personas están ocupadas o no ocupadas. En el caso de la ocupación, vamos a distinguir entre los ocupados tradicionales, o sea, los ocupados presentes, por así decirlo, y por otro lado, a los ocupados ausentes, que también a su vez se dividen en otros 3 subgrupos. Mientras que en el lado de los no ocupados, es decir, aquí contemplamos a las personas que están desocupadas y a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que comúnmente son conocidas como los inactivos, ¿ya? En el caso de los desocupados, aquí se va a ahondar entre si la persona es una persona cesante o es una persona que está buscando trabajo por primera vez. Y en el caso de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, aquí vamos a tener una división entre las personas que son iniciadoras, es decir, que pronto van a iniciar alguna actividad, algún trabajo, y las personas que son inactivos potencialmente activos y quienes son también inactivos habituales, que lo vamos a explicar a continuación. Aquí también es importante señalar que tanto los ocupados como los desocupados conforman la población en la fuerza de trabajo. Y el resto, ¿no es cierto?, son las personas que ya por sí solo ya se denominan, ¿no es cierto?, personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Es importante también recalcar que estas categorías son excluyentes entre sí, es decir, una persona en la encuesta no puede ser un ocupado y un inactivo al mismo tiempo, ¿ya? Y también, bueno, está este orden de prioridad. Partimos por los ocupados, luego los no ocupados, y dentro de los no ocupados, desocupados y personas fuera de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se identifican los ocupados? Bueno, son las personas que durante la semana de referencia dedicaron al menos una hora a alguna actividad para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficio. Y en este caso, los grandes grupos, como les decía, están por un lado los ocupados que están presentes o que están trabajando y los ocupados que están ausentes de su trabajo. Por otro lado, en el caso de los desocupados, son justamente personas que no están ocupadas, ¿no es cierto?, como primera definición, que han llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo en las últimas 4 semanas, incluyendo la de la semana de referencia, y que también están disponibles para trabajar en las próximas 2 semanas. Eso es sumamente importante porque, bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina,
pero es muy importante que tenga que cumplir siempre con estos dos criterios, con el hecho de estar buscando y de estar disponible. Y en el caso de los desocupados, como también vimos anteriormente en el esquema, dividimos a este grupo entre los cesantes y las personas que buscan trabajo por primera vez. Y tanto ocupados como desocupados conforman a la población que está en la fuerza de trabajo. En el caso de la población que está fuera de la fuerza de trabajo, como habíamos dicho, se divide en tres grupos. Aquí hay un grupo bastante importante y por eso también les hacía el hincapié de que hay que tener, de cuáles son las características que cumple una persona desocupada, porque justamente en el caso de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo o los inactivos potencialmente activos, hay una definición que es bien similar. ¿Por qué? Porque son personas que, bueno, obviamente tienen edad para trabajar, o sea, mayores de 15 años, que no estaban no ocupadas durante la semana de referencia, o sea, ni ocupadas ni desocupadas, pero que habían llevado a cabo actividades de búsqueda, pero no están actualmente disponibles, o al revés, no llevaron actividades de búsqueda, pero podrían estar disponibles si surgiera algo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia bastante sutil entre una y otra, y por eso también es importante ser muy rigurosos en los conceptos cuando aplicamos la encuesta. En el caso de los inactivos habituales, estas son personas en edad de trabajar que también no estaban ocupadas y que no habían llevado a cabo actividades de búsqueda y que tampoco están disponibles para trabajar. Generalmente esto lo llamamos como un núcleo más duro dentro de la inactividad, porque independiente de lo que suceda, no van a salir a presionar el mercado laboral. Y por otro lado están los iniciadores, que es un grupo bastante pequeño, que son personas también fuera de la fuerza de trabajo, que no estuvieron trabajando durante la semana de referencia, pero porque están próximos, ¿no es cierto?, a iniciar una actividad, ya sea que estén en trámites, pero que prontamente ya van a estar en la ocupación. Respecto a los principales indicadores, bueno, el principal indicador de la encuesta es la tasa de desocupación, y esta se calcula a partir de la estimación entre los desocupados y la fuerza de trabajo, y esto obviamente se expresa como un porcentaje, por eso está ahí todo multiplicado por 100. Pero bueno, además de la tasa de desocupación, hay otros indicadores que son muy relevantes para entender el mercado laboral y que complementan también a la tasa de desocupación. Está la tasa de participación, que justamente considera a las personas que están dentro de la fuerza de trabajo, dentro del total de las personas que tienen edad para trabajar. Mientras que la tasa de ocupación justamente son las personas que están ocupadas también dentro de este gran grupo que es la población en edad de trabajar. Por otro lado, también está la tasa de ocupación informal, que son justamente los ocupados informales dentro de la totalidad de los ocupados. Y están estas otras tasas de subutilización de la fuerza de trabajo, que, como les decía, son tasas que complementan a la tasa de desocupación. Y una de ellas es la tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario, que se conoce como la SU2, que aquí suma, además de los desocupados, a las personas que están iniciadoras disponibles, es decir, a este pequeño grupo que mencionábamos anteriormente, que está a puertas de comenzar un trabajo, además de las personas que están ocupadas a tiempo parcial involuntario, es decir, que están trabajando, pero en una jornada menor, que el tiempo parcial generalmente va de 1 a 30 horas, y que quieren trabajar más horas. Y todo esto está sobre la fuerza de trabajo, que también y además contempla a los iniciadores disponibles. En el caso de la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que conocemos como la SU3, también en este indicador es muy similar al anterior, suma a los desocupados, a los iniciadores disponibles y también en este caso a las personas que son inactivas potencialmente activas o fuerza de trabajo potencial. ¿Por qué? Porque, como vimos en la definición, tienen una línea muy delgada entre si están en la desocupación o están en la inactividad. Por lo tanto, son personas que en cualquier momento pueden salir a presionar el mercado laboral. Por lo tanto, se contemplan dentro tanto del numerador como del denominador de esta tasa. Lo otro,
Verónica, tengo Sí, una pregunta de Elías Muñoz. Dice, si una persona cambia de categoría durante un trimestre en particular, ¿cómo se puede corregir ese potencial sesgo que tiene la N? es que, bueno, esa es una de las ventajas de tener en muestra a la población, ¿no es cierto?, durante un tiempo, porque justamente en un trimestre nos pudo haber dicho la persona que estaba desocupada, ¿no es cierto?, que estaba haciendo acciones de búsqueda, que estaba disponible para encontrar un trabajo. Y cuando lo volvemos a entrevistar, ya sea en la siguiente ronda o en la subsiguiente, esa persona efectivamente pudo haber cambiado de situación, es decir, ya no ser una persona desocupada, sino más bien ser una persona ocupada. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es registrar la situación de las personas y es normal que estos cambios ocurran, sobre todo cuando enfrentamos algunas contingencias como la de la pandemia, donde la situación laboral de las personas puede ir cambiando. Entonces eso se registra en la encuesta y obviamente cambia ya no es una persona desocupada, pasa a ser una persona ocupada. Ahora, otra pregunta sobre el tema Sí. de los inactivos potencialmente activos, que ese concepto tomó fuerza a raíz de la crisis principalmente. Pero antes ustedes lo medían de todas maneras, lo seguían tal como se sigue ahora, o tomó más fuerza comunicacionalmente hablando por la crisis. Si nosotros incorporábamos esta categoría desde el año 2010, cuando hicimos todas las mejoras conceptuales, la gran mejora conceptual que hubo en la encuesta, siempre lo hemos tenido disponibles en la difusión de la información, pero claramente en el último tiempo, efectivamente, como tú dices, tomaron cierta relevancia, pero son datos que siempre han estado disponibles en la encuesta, porque la encuesta es muy rica. Si bien hay un indicador principal, que es la tasa de desocupación, igualmente la encuesta provee muchísima información que, como les decía, ayuda a complementar la mirada y no mirar literalmente, no solo ver la tasa de desocupación, que nos indica justamente, mira, es una proporción importante, ¿no es cierto?, de personas que están inactivas, pero en cualquier momento pueden saltar a la desocupación, pueden saltar a presionar el mercado laboral. Entonces es muy importante tener siempre esta mirada completa del panorama laboral, al menos desde la oferta de trabajo. Ok, claro. Bien. Bueno, aprovecho de mencionar también, porque hemos de repente leído en algunos medios de comunicación o también he escuchado que se habla de la tasa de desempleo, la tasa de cesantía. La verdad es que el término correcto es tasa de desocupación. No hablamos de tasa de desempleo, no hablamos de tasa de cesantía. ¿Esto por qué? Porque, bueno, anteriormente el término que se utilizaba era justamente el empleo, ¿no es cierto? Las personas que tenían un empleo independiente de cómo fuese este empleo. Y por otro lado, en el lado opuesto, están las personas que estaban desempleadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a medida que se fueron revisando los conceptos, se fueron actualizando y pasamos a hablar ahora de la ocupación. Y el empleo es un subconjunto que está dentro de la ocupación. Y por otro lado, hablamos de la desocupación. Y en la desocupación justamente vimos que se compone tanto de las personas que están cesantes, que podríamos decir que es el símil a las personas que antes estaban desempleadas, pero también incorpora a quienes buscan trabajo por primera vez. Si bien es un grupo pequeño, igualmente es importante tener el panorama completo. ¿Por qué? Porque también están presionando el mercado laboral. Entonces, por eso el término correcto es hablar siempre de la tasa de desocupación, no tasa de desempleo ni tasa de cesantía. ¿Ya? Otra pregunta de Sí, una persona. Dice, ¿cada cuánto tiempo se aplica la encuesta a una persona? una persona que ingresa, una vivienda que ingresa a la muestra de la ADN está alrededor de 18 meses en la muestra y se van entrevistando cada 3 meses. Entonces, justamente a una persona se le puede hacer un seguimiento por 6 veces en el periodo de los 18 meses. Ya. Y ahí se va cambiando la muestra. Claro, va rotando la muestra. Ah, correcto. Bueno, y ahí, bueno, ahora justamente con el siguiente tema que está relacionado con la contingencia, ahí vamos también a hacer un hincapié justamente en lo que estaban recién preguntando. Pero
En la siguiente lámina les puedo complementar la respuesta. Bueno, aquí que es importante mencionar del plan de contingencia que tomó el INE a partir, ¿no es cierto?, de la llegada, de la irrupción de la pandemia en el país. Bueno, durante la primera quincena de marzo del año 2020, la recolección, bueno, fue una recolección normal, presencial, tanto utilizando los dispositivos móviles de captura como la encuesta en papel. Sin embargo, desde la irrupción de la pandemia en la segunda quincena de marzo, se implementó el teletrabajo para todos los recolectores y por ende también la recolección telefónica, ¿ya? Además, se comienza a realizar las pruebas para generar una recolección web con un cuestionario autoaplicado que está diseñado en una plataforma del Banco Mundial que se llama Survey Solution. Entonces, ¿qué es lo que se generó, ¿no es cierto? Bueno, se habilitó este cuestionario web ya la última semana de marzo para todos aquellos informantes que tuvieran algún problema o no quisieran responder telefónicamente. Entonces se les habilitó un usuario y una contraseña únicos para que ellos pudieran acceder y responder vía web el cuestionario, obviamente siempre manteniendo todas las medidas de seguridad de la información, ¿ya? Bueno, desde marzo del 2020, y bueno, con la irrupción de la pandemia, a contar del mes de abril, se fueron elaborando una serie de instructivos para los recolectores, para los encuestadores, con los lineamientos sobre la recolección de ciertas preguntas del cuestionario que son claves para conocer el impacto del COVID, ¿ya? Aquí también es importante destacar que el INE hizo esfuerzos inmediatos y muy rápidos para lograr adaptarse a tener una recolección telefónica, porque no es fácil realizarlo de un momento a otro, y justamente la idea era que no interrumpiera la recolección de la encuesta más allá, ¿no es cierto?, de ya la irrupción que significaba la pandemia. Entonces, a medida que eso se logró con buenos resultados en el INE, se fueron elaborando una serie de planes para justamente tener una recolección lo más normal posible, y por lo mismo se fueron generando este tipo de instructivos con lineamientos para que los recolectores tuvieran en consideración. Además, ¿no es cierto?, con cada una de las publicaciones de la AN se incluyeron las notas técnicas que dan cuenta del impacto y de las medidas que el INE fue abordando para continuar con la recolección. Y hemos ido mensualmente, como les decía, publicando una serie de separatas que están disponibles en la página web que abordan distintos temas con los que nos hemos enfrentado en cada una de las coyunturas que hemos analizado. Y por otro lado, también hay que mencionar que siempre contamos con el apoyo y la orientación tanto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y también la Organización Internacional del Trabajo, dado que obviamente ellos también han estado elaborando lineamientos y haciendo un seguimiento de todo lo que ha estado pasando en varios países. Y por otro lado, también aquí es relevante mencionar que el INE de Chile lidera el grupo de trabajo de indicadores del mercado laboral de América Latina. Y aquí también hemos tenido contacto directo con otras oficinas estadísticas para ir comentando justamente, bueno, cuáles han sido las prácticas que algunas oficinas están impulsando, cuáles han sido las prácticas que nosotros hemos ido impulsando, y eso obviamente ha permitido una comunicación fluida entre los INE e ir justamente las buenas prácticas para poder replicarla. Una pregunta, Verónica. Sí, Una sobre lo que estaba comentando, ¿se sigue aplicando el plan de contingencia? O sea, ¿se sigue tomando la encuesta a través de, o sea, siendo telefónica? sí, se sigue tomando la encuesta telefónica, sin embargo ahora, ¿no es cierto?, a partir del avance del plan paso a paso, se espera poder ir retornando en algunos casos a labores presenciales en algunos casos que se pueda, ¿no es cierto? Y también, bueno, lo vamos a comentar
un poquito más adelante, se está impulsando también una recolección ya de modo mixto, es decir, que contemple tanto una recolección de la encuesta a nivel presencial como también telefónico. Ya ¿Ya? tengo una pregunta en un tema anterior, antes de seguir avanzando, de Sí, Matías claro. Zurita. Dice, ¿se notan diferencias relevantes al actualizar la muestra? Perdón, no te alcancé a escuchar. ¿Se notan diferencias relevantes al actualizar la muestra? ¿En qué sentido actualizar la muestra? Mm, Cuando, por ejemplo, entra y sale claro, yo creo que a eso se refiere. en viviendas de la muestra. Bueno, la idea justamente es que esta entrada y salida de viviendas sea bien parsimoniosa en ese sentido, para justamente evitar ese tipo de diferencias o algún tipo de sesgo. Entonces eso obviamente no es que de golpe y porrazo entra Ya. una cantidad de vivienda y sale otra, sino que se va haciendo de forma bien parsimoniosa, bien acotada, para que no se reflejen esos tipos de cambio en el mercado laboral y justamente estemos entregando información relacionada con el mercado laboral y no con saltos que podrían ser de otro tipo. Ok. ¿Ya? Bien. Continúo entonces, si les parece, mencionando un poco cuál ha sido el impacto en el mercado laboral. Y justamente, bueno, el impacto del COVID se vio reflejado en distintas formas, y esto obviamente depende de las características de los puestos de trabajo de las personas, de las condiciones económicas y laborales de las unidades económicas, así también como la flexibilidad que tengan los mercados del trabajo y las políticas públicas que se fueron implementando. Puntualmente en el caso de la ocupación, algunas de las cosas que fuimos evidenciando, de los hitos que fuimos evidenciando, es justamente un aumento de los ocupados ausentes, ¿ya? Y esto debido, ¿no es cierto?, a que hubo restricciones de movilidad que impedían el normal desarrollo de ciertas actividades, y por otro lado también al impacto que tuvo la Ley de Protección al Empleo. Por otro lado, vimos un flujo desde la ocupación a la desocupación, considerando justamente que hubo una pérdida efectiva de muchos puestos de trabajo o algunos sectores en la economía. Y también, por otro lado, hay un flujo desde la ocupación a la inactividad, es decir, sin pasar por la desocupación, debido a que también efectivamente no había una ausencia de incentivos para buscar trabajo, producto también de las restricciones de desplazamiento, ¿ya? Y esto, como se señala aquí, es relevante a la hora de ir explicando también los movimientos que tuvo la tasa de desocupación, porque como mencionábamos anteriormente, la idea es ver el panorama siempre completo y no quedarnos justamente con los desocupados, como estos se movieron, sino que también el resto de las personas en la situación, con su vínculo, ¿no es cierto?, con el mercado laboral, en su situación en la fuerza de trabajo. Y por otro lado, también otra de las cosas que evidenciamos es justamente un impacto en las horas trabajadas, ¿no es cierto? Tanto en la masa de horas como en el promedio de horas, que pueden ser más o menos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la jornada habitual que las personas tenían anteriormente. Aquí tenemos un gráfico que evidencia, ¿no es cierto?, cómo se comportaron los ocupados ausentes principalmente, dentro del total de ocupados. Aquí hay que recordar que los ocupados ausentes mantienen un vínculo con el trabajo, son personas que perciben un ingreso o ganancia, o también retornarán dentro de 4 semanas o menos. ¿Ya? Cumpliendo con una de estas características, ya estamos hablando de una persona ocupada ausente. Entonces, este indicador también lo teníamos desde hace algún tiempo, pero como mencionábamos anteriormente, al igual que con el caso de los inactivos potencialmente activos, tomó bastante relevancia, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia, y justamente incluimos este gráfico para ir mostrando cómo ha estado evolucionando. Entonces, bueno, en el trimestre mayo-julio del año pasado, que fue uno de los trimestres más donde se percibió el impacto de la pandemia de mayor forma en el mercado laboral, los ocupados ausentes alcanzaron un 18,9% del total de los ocupados y estaban aumentando un 132,6%. Ya cerca de 763.000 personas estaban siendo ocupados ausentes
¿ya? Y todo esto obviamente en la comparación respecto al mismo trimestre, es decir, mayo, junio, julio del año 2019. Lo que generalmente nosotros veíamos previo a la pandemia, ¿no es cierto?, con los ocupados ausentes, que muchas veces a raíz de las vacaciones del periodo estival, los ocupados ausentes tendían, ¿no es cierto?, a aumentar, pero ya terminado ese periodo, la mayoría de los ocupados volvían a su trabajo, por lo tanto, esta participación dentro del total de los ocupados disminuía. Y así siempre tenía ese ciclo, estos ocupados ausentes, pero claro, con la pandemia ahí, como ustedes ven, se pega un salto bastante grande. Mientras que ya hoy en día, en el trimestre abril, mayo, junio de 2021, los ocupados ausentes están representando un 10,6% del total de los ocupados, y en este caso están disminuyendo respecto al trimestre abril, mayo, junio del año 2020 en un 34,5%. Esto obviamente puede estar relacionado con el efecto de la movilidad, ¿no es cierto? Como algunas restricciones se han ido ya en algunos lados eliminando, ¿no es cierto? Por lo tanto, los ocupados ausentes están disminuyendo. Por otro lado, bueno, ¿cuál ha sido el impacto en el mercado laboral? Aquí, analizándolo desde el lado de la desocupación, es que también vimos un flujo desde la desocupación a la inactividad. Personas que previo a la pandemia estaban desocupadas, realizando acciones de búsqueda, pero que con la pandemia finalmente ya dejaron de tener esta búsqueda y se fueron a la inactividad, producto muchas veces de las limitaciones, como comentábamos antes, las restricciones al desplazamiento, y también en algunos casos relacionado con las responsabilidades familiares o las responsabilidades de cuidado, ya que muchas veces, en algunos casos, ¿no es cierto?, en las escuelas cerraron, por lo tanto, alguien debía quedarse en casa con los niños, por ejemplo. Mientras que otro de los impactos que evidenciamos es justamente en la población que está fuera de la fuerza de trabajo o la inactividad, donde hubo un aumento de esta fuerza de trabajo potencial, de los inactivos potencialmente activos que ya definimos anteriormente, porque justamente un mayor número de personas que están disponibles pero que no estaban buscando debido a las restricciones del mercado laboral, y también, bueno, en menor medida, ¿no es cierto?, personas que pudieron haber buscado, pero no estaban disponibles inmediatamente para poder comenzar con algún trabajo, de haberlo encontrado. Entonces aquí, para reflejar esto último sobre todo, hemos incorporado este gráfico que justamente evidencia cómo la tasa de desocupación y estas tasas de subutilización de la fuerza de trabajo, que son complementarias a la tasa de desocupación, ha ido evolucionando en el último tiempo. De hecho, ahí ustedes pueden ver perfectamente cómo durante los meses más críticos de la pandemia, en el trimestre abril, mayo, junio de 2020, teníamos una tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, la SU3, que estaba aumentando 16,1 puntos porcentuales, mientras que ahora justamente en el último periodo la tasa que fue de un 20,5% con respecto al año pasado, o sea, al trimestre abril, mayo, junio de 2020, la tasa disminuye 9,2 puntos porcentuales. Este es un indicador bastante sensible y bastante bueno para complementar los análisis de la tasa de desocupación. Bien, para continuar, vamos entonces a hacer ahora una breve radiografía del mercado laboral, de acuerdo a los últimos resultados que entregamos en el trimestre abril, mayo, junio, que se publicó hace una semana, ¿ya? Pero primero, bueno, hay que mencionar algunas cosas, como que las bases de datos están conformadas solo por encuestas completas que pasan los controles de calidad que se han establecido en el INE. Además, también se asegura la cobertura de la muestra y la distribución balanceada de ella en las semanas de recolección.
Y también se aplican estos modelos de ajuste por no respuesta para evitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de sesgo, lo mismo que un suavizamiento de los factores de expansión. Y por otro lado, y como ya les habíamos comentado, la calibración de este factor de expansión se realiza o utiliza, ¿no es cierto?, como insumo las proyecciones de población en base al censo 2017 y utiliza ciertas variables relevantes, ¿no es cierto?, para justamente controlar cualquier tipo de sesgo que pueda surgir. Y por otro lado también el INE implementa desde hace algún tiempo algunos criterios de calidad para justamente asegurar que las estimaciones que estamos difundiendo sean estimaciones robustas estadísticamente. Bueno, aquí tenemos un cuadro del último trimestre móvil, abril, mayo, junio del año 2021, donde podemos ver, ¿no es cierto?, la situación de la fuerza de trabajo de las personas y además las estimaciones, ya sea tanto en miles como en porcentaje para el caso de las tasas, y las variaciones que tuvieron en 12 meses, en el caso de las variaciones porcentuales para los niveles y las variaciones en puntos porcentuales para las tasas y las variaciones en miles. En el caso, ¿no es cierto?, de la población que está dentro de la fuerza de trabajo, aumentó un 9,2%, cercano a los 748.000 personas. Las personas ocupadas en el periodo, esto en la variación en 12 meses, ¿no es cierto?, también aumentaron un 12,6%, aproximadamente 898.000 personas, mientras que los desocupados se situaron en 843.000 personas, disminuyendo en 12 meses, ¿no es cierto?, respecto a igual trimestre del año anterior, en un 15,1%, cercano a los 150.000 personas menos, compuesto aquí, como habíamos dicho anteriormente, por los cesantes y por quienes buscan trabajo por primera vez, pero justamente son los cesantes quienes inciden a que los desocupados estén disminuyendo. Por otro lado, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, son cercanas a los 7 millones y un poco más de personas, están disminuyendo un 6,9%, alrededor de 500.000 personas menos, 520.000 personas menos, perdón, y está compuesto, como decíamos anteriormente, por iniciadores inactivos, potencialmente activos, que justamente también están disminuyendo, y los inactivos habituales. Mientras que la tasa de desocupación del periodo fue un 9,5%, variando 2,7 puntos porcentuales, disminuyendo 2,7 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación y de participación se situaron en 50,6% y 55,9% respectivamente. El caso de la tasa de ocupación aumentó un 5%, 5 puntos porcentuales, perdón, mientras que la tasa de participación aumentó 4 puntos porcentuales. Bien, en este gráfico aquí tenemos una evolución de la tasa de desocupación, que como decíamos fue de un 9,5%, con su segunda disminución consecutiva, luego de 17 periodos de incremento seguidos que se registraron desde fines de 2019 en adelante. Y como pueden ver, tanto la tasa de hombres como de mujeres tienen unas tendencias similares. Además, bueno, las tasas de participación y de ocupación en el caso de ambas tasas, en los 4 últimos trimestres móviles se observa un estancamiento respecto a la recuperación que había evidenciado hace algún tiempo. Sin embargo, puntualmente en el caso de los hombres, ambos indicadores están retrocediendo en 12 meses respecto a la tasa de participación y la tasa de ocupación, mientras que en el caso de las mujeres la tasa de ocupación se mantiene, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres, y la tasa de participación está disminuyendo un poco. Respecto al impacto según sector económico, puntualmente en el caso de los ocupados, aquí este aumento que habíamos mencionado del 12,6% se fundamentó principalmente por los sectores de construcción, que está aumentando un 40,2%, sector comercio también con un aumento del 13,0%, y alojamiento y servicios de comidas con un alza de 37,6%. Mientras que por otro lado, obviamente hay algunos sectores que están disminuyendo en 12 meses, y aquí se mencionan las actividades financieras y de seguros, servicios administrativos y de apoyo, y suministro de agua.
Respecto a la tasa de ocupación informal, bueno, esta se situó en un 26,0%, tuvo un incremento de 3,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre, o sea, abril, mayo, junio, pero del año 2020, y respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior, aquí hubo una reducción de 0,1 puntos porcentuales y mantiene la senda decreciente que se ha observado durante este año. De acuerdo a los sectores económicos donde se ve justamente el ascenso que tuvieron los ocupados informales, está el comercio y también la construcción. Aquí también tenemos algunas cifras con ajuste estacional, que es justamente la tasa de desocupación, que elimina, ¿no es cierto?, cualquier efecto de los factores exógenos estacionales a la naturaleza no económica, ¿ya? Que influye en el comportamiento de la coyuntura. Entonces, en este caso, qué es lo que evidenciamos en este periodo? Que justamente la tasa de desocupación con ajuste estacional fue un 9,5%, retrocedió 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior, y esto como una consecuencia de la reducción de la fuerza de trabajo y los desocupados, mientras que los ocupados están aumentando levemente en un 0,1%. Ahí, como ustedes pueden ver, se encuentra la tasa con ajuste estacional, tanto para ambos sexos como para hombres y mujeres, y en el otro gráfico una comparación, ¿no es cierto?, entre ambas tasas, la tasa con y sin ajuste, que en este periodo coincidió en que ambas alcanzaron un 9,5%. Respecto al crecimiento acumulado de los ocupados, y esto haciendo un análisis con ajuste estacional también, ¿qué podemos mencionar con respecto al trimestre mayo, junio, julio del año pasado, que fue el trimestre, como decíamos, más complicado en términos de la pandemia a nivel laboral? Y aquí se constata que en total había un aumento de los ocupados, un alza de 955.000 aproximadamente ocupados. Esto, la gran mayoría en el caso son hombres, 563.000 aproximadamente son hombres, y más de 391.000 serían mujeres. Aquí que es importante mencionar que se ha estado recuperando el 51,6% de las ocupaciones que justamente se perdieron en el peor momento de la pandemia. Y según sexo, estas recuperaciones, el 59% ha sido de hombres y un 41% de las mujeres. Otro de los ejercicios que hemos realizado para ver justamente cuál ha sido el impacto del COVID es justamente hacer un ejercicio e ir viendo, ¿no es cierto?, en primer lugar, la totalidad de los ocupados ausentes. Tenemos 294.000 personas que esgrimieron, ¿no es cierto?, alguna razón vinculada con el COVID. Y este porcentaje es un 3,3% de la fuerza de trabajo. Mientras que si analizamos dentro de los ocupados, aquellos que esgrimieron alguna razón de suspensión de su trabajo, de suspensión total, ¿no es cierto?, son cerca de 316.000 personas, y mayor, ¿no es cierto?, a lo que observamos justamente en el trimestre anterior. Y en el caso, ¿no es cierto?, de los ocupados ausentes, si tomamos esta población, esta pequeña población de ocupados ausentes relacionados con el COVID, si los sumáramos a la población que está desocupada, ¿no es cierto?, que ya habíamos visto anteriormente a estos 843.000 y tantas personas, ¿no es cierto?, si los sumásemos y calculáramos una tasa hipotética de desocupación, esta tasa hubiese alcanzado el 12,8%, ¿ya?, que es un porcentaje menor respecto a lo que habíamos evidenciado también realizando este mismo ejercicio en el trimestre anterior. Otro del impacto, ¿no es cierto?, del COVID justamente en los ingresos es que... Verónica, Sí, tenemos una pregunta sobre la lámina anterior, que se relaciona sí. un poco con la tasa de desocupación, Ujú, dado que en esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, del año pasado, se empezó ujú. como a fijar, tanto los periodistas como también algunos economistas,
a poner más el foco en la creación de empleo más que en la tasa, dado que había mucha gente, ¿no es cierto?, que estaba fuera de la fuerza laboral, porque eran inactivos o inactivos potencialmente activos, y también estaban los ocupados docentes. En ese sentido, ¿ustedes creen que se debería transitar más allá de la crisis a fijarse más en la creación de empleo y menos en la tasa, o tienen que quizás complementarse ambas cifras? Complementarse, totalmente, complementarse. Siempre hemos dicho que la tasa de desocupación es como la punta del iceberg, pero un poquito más abajo tienes un montón de otros indicadores que te entregan un panorama mucho más completo. Entonces, por lo tanto, siempre el llamado es a complementar la información que uno pueda tener a partir de la tasa, que si bien es un indicador, es el indicador oficial, igualmente se requiere, ¿no es cierto?, de otros indicadores, y por suerte la encuesta es muy rica en eso, entrega muchísimos indicadores para, para poder, para Y, poder ir viendo el panorama completo del mercado laboral, y en de ese la punto, oferta. en ningún caso pueden informarse de la misma manera, por ejemplo, colocar la tasa de desempleo, pero también la tasa de desocupación, perdón, y la tasa de creación de empleo, el Eso, número. tasa de desocupación. De hecho, bueno, ambas tasas se publican, siempre se difunden tanto en los boletines de empleo como en los datos que publicamos en la web. Siempre se han difundido ambas, así que están allí disponibles. Y lo otro sobre un poco lo mismo, también por la crisis se empezó a fijar, uno se fijaba también en la creación de empleo con respecto al trimestre anterior, más que en 12 meses como era anteriormente. ¿Eso también es correcto hacer Sí. esa medición, fijarse con respecto al trimestre anterior, o por el tema estacional siempre hay que mirar mejor en 12 meses? Es que justamente el análisis con ajuste estacional te permite hacer una mirada al trimestre anterior y sacando, ¿no es cierto?, todos estos posibles factores exógenos que podrían estar ensuciando, ¿no es cierto?, el dato. Entonces, en ese caso, en el caso de ir viendo cómo aumentaron los ocupados entre un trimestre y otro, es muy útil verlo justamente con la cifra ajustada estacionalmente. Ya, o sea, se puede mirar, o sea, lo ideal es ver ambas cifras para hacer el análisis más Claro, completo. sí, por supuesto. Ya, Ya. Avanzo entonces sí, como talvez. les decía, a ver justamente cuál fue el impacto del COVID en los ingresos del trabajo. Y justamente en el trimestre abril-mayo-junio de 2021, del total de las personas ocupadas, un 18% declaró que tuvo una contracción en sus ingresos. Esto aproximadamente 1.455.000 personas y es igual a lo observado justamente en el trimestre móvil anterior, que también se mantuvo en un 18%. Según sexo, bueno, aquí la baja en los ingresos principalmente fue de los hombres, también con un 18%, y en el caso de las mujeres, la proporción con baja en ingresos fue de un 18,3% para las mujeres. Por otro lado, si lo evidenciamos en el subgrupo de los ocupados informales, justamente también reportaron el 28,3% de los ocupados informales reportó una disminución en sus ingresos versus los ocupados formales, que aquí fue solo de un 14,5% quienes reportaron una disminución en sus ingresos. Bien, ahora les quiero presentar cuáles son los medios de difusión que nosotros tenemos disponibles para periodistas y obviamente para el público en general. Los productos que tenemos en la N, bueno, como ustedes saben, nosotros publicamos siempre los boletines de empleo nacional y regional, que se publica todos los meses, haciendo, ¿no es cierto?, alusión a un trimestre móvil. Esto se publica el último día hábil del mes a las 9 de la mañana, y eso obviamente ustedes lo pueden chequear en los calendarios de difusión que tiene el INE, en el calendario estadístico, con todas las, bueno, no solo está empleo, sino que están todas las publicaciones que realiza la institución, pero puntualmente la de empleo es el último día hábil del mes, excepto, por ejemplo, en el caso del boletín de informalidad laboral, que este se difunde solamente para cada uno de los trimestres calendarios y se realiza aproximadamente 3 días después de la difusión de las cifras de empleo correspondiente a ese periodo, ¿ya?
Por otro lado, como información complementaria, tenemos un set de separatas técnicas que hemos estado difundiendo, sobre todo para dar cuenta, ¿no es cierto?, como mencionábamos anteriormente, del impacto de la pandemia y cuáles fueron las medidas que el INE fue tomando y que la encuesta fue tomando. Además, ¿no es cierto?, de actividades, de esta infografía de actividades características del turismo, de las ACT, que también está disponible, también se publica el último día hábil, solamente 2 horas después de la publicación de empleo. Por otro lado, tenemos series de datos tanto de empleo como de informalidad laboral en el formato de tabulados Excel, que están disponibles también en la página web. Además, ¿no es cierto?, de las bases de datos en distintos formatos para que los usuarios puedan utilizarla. Y además, ¿no es cierto?, tenemos 2 plataformas donde tenemos disponible la información. Una es el banco de datos de la N y otra es el INE.stat. Y justamente voy a ahondar en estas dos plataformas porque son muy útiles. Ustedes pueden obtener datos de manera muy rápida y generando distintos tipos de cruces de información. Entonces, bueno, primero les voy a hablar del banco de datos de la N. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta herramienta, de esta plataforma? Que bueno, tiene un lenguaje sencillo, utiliza estos tooltips que son estas como nubes, ¿no es cierto?, que aparecen con ciertos mensajes que guían al usuario para que pueda realizar los cruces de información, para que pueda realizar las consultas. Permite también hacer una difusión bastante completa de lo que tenemos en la encuesta nacional de empleo, así como de los principales indicadores y dimensiones que están para el análisis. Además, bueno, el soporte informático, técnico, todo el desarrollo de este banco de datos es un proceso interno del INE, por lo tanto nos permite responder rápidamente y de manera confiable ante cualquier situación, cualquier inconveniente que se presente, ya sea con el acceso a la información o con la misma información que está depositada en el banco de datos. Y por otro lado, también tiene una actualización mensual, ¿no es cierto?, con la información del último trimestre móvil que se publica. También se difunde a las 9 de la mañana del último día hábil de cada mes, ¿ya? Bueno, para acceder al banco de datos, aquí ustedes pueden ingresar justamente a la página del INE, a la sección Estadísticas Sociales, Mercado Laboral, Ocupación y Desocupación. Y ahí pueden ingresar en ese recuadro amarillo, ¿no es cierto?, presionar el banco de datos de la N que los va a llevar a esta otra página, que está este otro recuadro, imagen que les muestro del lado derecho de la pantalla, donde justamente ahí se les da la bienvenida a este sitio y están en 5 sencillos pasos cómo poder acceder a la información. De hecho, ahí no sé si lo logran ver, quizás a lo mejor está muy en chiquito, pero acá al lado del el número y la descripción de qué significa esa sección, hay un tooltip que pueden ir presionando en caso de cualquier duda, ¿ya? ¿Qué es importante destacar acá y les queremos mostrar un ejemplo? Es que ustedes, bueno, pueden ir seleccionando distintos segmentos de información. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es justamente ahondar en el segmento de principales indicadores, tasas. ¿Por qué? Porque vamos a graficar el comportamiento o la evolución de la tasa de desocupación en el último tiempo. Entonces, yo lo otro que tengo que hacer en el paso número 2 es seleccionar una unidad de medida. Y en este caso voy a ir a la tasa de desocupación, la llamamos Censo 2017 porque incluye la información más actualizada a partir de las proyecciones de población del Censo 2017. ¿Ya? Entonces selecciono esa unidad de medida y luego avanzo a al tercer punto que tiene que ver con las variables para la fila. Y aquí yo voy a seleccionar, en este caso, la región, y en el punto 4, la variable para la columna, el año trimestre móvil, para que me muestre, ¿no es cierto?, la serie completa de la evolución que ha tenido la tasa de desocupación, y finalmente una tercera variable, o en este caso la llamamos filtro, para determinar otro cruce, ¿no es cierto?, otra variable de interés que tengo, que en este caso voy a seleccionar la variable sexo en su totalidad, podría desprenderlo de acuerdo si quiero la tasa de desocupación de las mujeres o de los hombres, pero en este caso quiero la tasa total. Y voy luego a generar el dato tal como se muestra ahí abajo en el recuadro naranjo. Lo que me va a entregar entonces dentro de la misma plataforma es
el dato que yo realicé, que fue el cruce, ¿no es cierto?, entre la variable región y la serie completa del trimestre para el total de la población. Y aquí, bueno, por un tema de espacio, quedó corto, ¿no es cierto?, y muestra los primeros trimestres móviles, cómo ha evolucionado la tasa de desocupación para todas las regiones, pero obviamente si lo estuviésemos viendo en vivo, podríamos ir avanzando ahí con con las barritas, ¿no es cierto?, y ver la serie completa. ¿Qué es lo que además nos permite hacer este banco de datos? Es generar gráficos y también exportar los datos. Si yo exporto los datos que voy a tener un archivo en formato Excel donde van a venir todos los datos con todo el cruce de información que yo solicité y que se va a especificar en la parte de arriba del Excel, ¿vale? Y luego, si yo quisiera graficarlo, bueno, voy a tener justamente un gráfico allí mismo, en la misma plataforma, que me va a ir mostrando la evolución que tuvo la tasa de desocupación a nivel nacional. Y en este caso, dado que nosotros este ejercicio lo hicimos seleccionando además las regiones, bueno, seleccioné la región del Maule, porque quiero ir viendo cómo evoluciona la tasa tanto a nivel nacional para ambos sexos, como la tasa para la región de Maule. Si además ustedes quisieran, y si se fijan arriba, pueden activar el zoom en el caso que quieran ver solo algunos periodos específicos de esta serie, o también pueden invertir los ejes, pueden exportar y también hacer la impresión de este gráfico en caso que lo quieran pegar en algún archivo. Luego, por ejemplo, en un segundo ejercicio, podemos ir a ver otra de las dimensiones, otro de los segmentos que tiene este banco de datos. Y en este caso, en el punto número 1, yo voy a seleccionar el segmento para los ocupados. ¿Por qué? Porque justamente quiero hacer un cruce para determinar cómo está la categoría laboral, que es la variable que conocemos como CICE 93, respecto al sexo, y para algún trimestre en particular, que en este ejercicio se seleccionó el trimestre febrero, marzo, abril del año 2019. Realizo los mismos pasos, ¿no es cierto? Genero mi resultado y obtengo, ¿no es cierto?, una tabla donde me indica la categoría ocupacional de las personas, hombres y mujeres, ambos sexos, para el trimestre que yo había previamente seleccionado. Luego al exportarlo, lo mismo, obtengo este mismo archivo Excel con la misma información, con el detalle de lo previamente seleccionado. Y puedo, como les decía anteriormente, generar gráficos, en este caso gráficos de barra, donde se puede ir diferenciando tanto hombres como mujeres, bueno, cuáles son las categorías en el empleo en dicho trimestre de interés. Sobre la plataforma INE.stat, aquí les puedo comentar que es otra de las plataformas que tenemos para la difusión de la información de la encuesta. Este es un software desarrollado al alero de la OCDE por la Comunidad Colaborativa de Sistemas de Información Estadística y permite diseminar la información estadística flexible e interactiva. Permite la consolidación, el intercambio y la accesibilidad y la diseminación de los datos de una manera óptima y también bajo estándares internacionales. El papel de punto stat en el INE, aquí, bueno, el INE tiene comprometido dentro de sus ejes estratégicos, incrementar, ¿no es cierto?, el valor público del dato estadístico para la toma de decisiones, y obviamente es instalar estándares de calidad en la producción de la información estadística nacional. Entonces, por ende, pone en marcha este proyecto que es el INE.stat. Y aquí, como les decía, es una herramienta que contempla la incorporación desde la etapa de diseño del procesamiento y los análisis de los datos, de manera que sea una herramienta importante dentro de la publicación y difusión de los datos que tiene el INE en general. Es decir, aquí no solamente está disponible información relacionada con empleo, sino que también con otros productos del INE, pero puntualmente, obviamente, y considerando que esta es una capacitación sobre temas de la Encuesta Nacional de Empleo, hacemos el foco en la información que allí tenemos disponible. Entonces, si ustedes entran justamente a la plataforma de INE.stat, similar a cómo ingresaron a la plataforma del banco de datos de la encuesta, pueden ver que en el lado izquierdo de su pantalla está justamente la información de las estadísticas del mercado del trabajo, donde
se divide, ¿no es cierto?, de acuerdo a la tasa de desocupación, la tasa de participación, la fuerza de trabajo, los ocupados, etc. Y justamente al abrir cada uno de estos segmentos o de estas secciones, se pueden encontrar con algunos cruces de información que ya están obviamente predeterminados, fijos para que ustedes puedan llegar y descargar, que es lo que se muestra justamente al centro de la pantalla donde están los datos. Y por otro lado, en el lado derecho de la pantalla pueden ver los metadatos, que aquí se incluye una descripción, ¿no es cierto?, de la encuesta, de los datos que están revisando. Bueno, como parte también de los ejemplos para que ustedes se familiaricen con esta plataforma, es que justamente se puede generar, como se muestra ahí, la tasa de ocupación informal nacional y regional para ambos sexos por trimestre móvil. ¿Ya? Basta ir a la plataforma, seleccionar los ocupados informales y pueden ver, ¿no es cierto?, cómo ha evolucionado esta tasa de ocupación informal desde que está disponible. Mientras que otro ejemplo podría ser justamente también los ocupados informales según la categoría ocupacional para ambos sexos en tal trimestre. Para eso yo voy y selecciono, ¿no es cierto?, la opción que me da, dentro del abanico de opciones que me da esta plataforma justamente para los ocupados informales, y puedo ver cómo han ido evolucionando cada una de estas categorías en el tiempo. Lo otro que también es importante mencionar, que en el INE.stat, al descargar la información o al ver la información en la web, pueden inmediatamente también ir viendo cuál es cómo el estándar de calidad del INE determina que la información efectivamente es una información fiable para poder realizar análisis, o quizás tiene ciertas advertencias de acuerdo, ¿no es cierto?, a si el dato quizás no es tan fiable. Entonces también esa información está disponible en INE.stat. Bueno, les agradezco la participación, las preguntas. No sé si hay alguna otra, Carlos, Sí, que quieran realizar. hay un par de preguntas que llegaron. Hay dos que apuntan un poco al mismo foco. La primera dice si hay alguna forma de medir de manera diferenciada el impacto que pueda tener en el empleo en la entrega del IFE laboral, en el sentido de cómo se van a comportar, dicen los ocupados, después de estas medidas. Esa es una, y la otra, que apunta un poco a lo mismo, dice si existe alguna evidencia que haga referencia al efecto de los retiros del 10% y los bonos del gobierno a la existencia de personas inactivas. Si eso incentiva un poco la inactividad de las personas al recibir más beneficios del Estado o los retiros del 10%. Eso engloba dos preguntas de dos personas. Ya. Bueno, nosotros en la encuesta puntualmente no estamos preguntando si la persona tiene justamente algún beneficio o algún bono. Puntualmente eso no se pregunta de aquella forma. Sin embargo, igualmente nosotros en algún momento incorporamos algunas preguntas donde justamente preguntábamos por los ingresos de las personas, cómo han ido evolucionando, que fue una lámina que les presentamos, donde un porcentaje importante de los ocupados, cerca del 18%, menciona que ha tenido una disminución en sus ingresos. Y también otra de las preguntas que justamente incorporamos es, bueno, si la situación se mantuviese, ¿cómo las personas van a gestionar esto? Entonces ahí en algunos casos hay respuestas en que efectivamente pueden señalar que pueden esperar alguna ayuda del Estado, pero la persona puede marcar ahí diversas opciones. Por lo tanto, nosotros con la encuesta no estamos midiendo en específico el efecto que puedan tener estas ayudas del Estado que se están impulsando últimamente. Ya, y eso tampoco se podría considerar como una subpregunta dentro ¿Cómo de que, esa perdón? misma categoría. Si se podría incorporar esa pregunta como más específica. Incorporar preguntas, la verdad que
es un poco complicado dentro de la encuesta. Sí logramos, como te decía, y a raíz de la pandemia y siempre con la asesoría de OIT, poder incorporar unas muy poquitas preguntas relacionadas con la pandemia para ir complementando el análisis, pero justamente no está dentro de los planes ni tampoco es parte del diseño de la encuesta contemplar estas preguntas adicionales sobre las ayudas estatales que puedan estar recibiendo las personas. Correcto. Ahora, hay otra pregunta que dice, la diferencia entre desocupación y cesantía es clara, pero no así entre desocupación y desempleo. ¿Por qué es poco preciso hablar de tasa de desempleo, que es el concepto que más maneja la población? Porque, como les decía anteriormente, es un término que se utilizaba hace bastantes años atrás, hablar de empleo, ¿no es cierto? Y por ende también hablar del otro lado, ¿no es cierto?, que sería el desempleo. Pero cuando se realizan estas actualizaciones conceptuales, lideradas principalmente por la OIT, ahí se empezó a ampliar el concepto y el empleo generalmente hace mención a los empleos remunerados, a los empleos asalariados, dependientes, por ejemplo. Sin embargo, hay otra parte de la ocupación que conocemos que tiene que ver con el empleo independiente. Por ejemplo, las personas que trabajan, que son empleadores, que tienen alguna empresa, grandes o pequeñas, y también las personas que trabajan por cuenta propia. Entonces, muchas veces, si hablamos de empleo o de desempleo, estaríamos acotándonos, dada la actualización de los conceptos, ¿no es cierto?, a un subgrupo, a un segmento de la población. Por eso es importante utilizar el término de la ocupación, pensando en que tenemos justamente gente que tiene empleo, trabajadores dependientes, como los trabajadores independientes, que ellos probablemente no se relacionan con el término de tener un empleo, ellos tienen un trabajo, tienen una actividad por cuenta propia. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de las personas que están desocupadas porque efectivamente contemplamos a las personas que en algún momento quedaron cesantes porque tenían anteriormente algún empleo o alguna ocupación, porque efectivamente alguien que fue un trabajador por cuenta propia ahora puede estar desocupado también, ¿no es cierto? Pero también hay que contemplar a las personas que buscan trabajo por primera vez, porque ahí estaríamos con, completando, ¿no es cierto?, el concepto de la desocupación, que es lo que estamos midiendo con esta tasa. Correcto. Ahora hay otra pregunta que dice, ¿hay información a nivel provincial o solo se llega a nivel regional? Principalmente a nivel nacional y regional. Durante un tiempo sí efectivamente publicamos alguna información a nivel provincial, sin embargo a partir de la pandemia y también por el hecho de tener información representativa, se suspendió esta difusión de información a nivel de provincia, pero que obviamente estamos haciendo los estudios efectivamente de sesgo, para ver cuándo podríamos reincorporar este set de información a los que difundimos habitualmente. Correcto. Verónica, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando ya. Parece que no. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la completa presentación. Creo que fue de gran utilidad para todos. Aprender nuevos conceptos que con la pandemia, ¿no es cierto?, se ha ocupado mucho más la encuesta de empleo. O sea, antes se ocupaba, pero ahora se ha ocupado un poco más, con mayor énfasis. Y Sí. bueno, reiterar que cualquier consulta o duda que tengan los presentes lo pueden hacer directamente a prensa del INE. Eso sería. Muchas gracias a todos por la participación y en especial a Verónica por la presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la asistencia. Que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Buenos días.